Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos, muy agradecido por su paciencia, en verdad. Comunicarles, ¿no? El presente espacio se ha podido generar gracias al esfuerzo del programa de Educa, el programa de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad de Lince, gestionado por la Gerencia de Gestión Ambiental. Justamente aquí tenemos un par de representantes, miembros de las instituciones educativas con las que venimos trabajando este tema medioambiental en las escuelas, con los estudiantes, con nuestros promotores ambientales escolares, muchos estudiantes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle que vienen a ser nuestros aliados estratégicos para poder brindar estas capacitaciones y trabajo colaborativo a las instituciones educativas. Tenemos a los miembros del programa Educa y también a nuestros representantes de la Gerencia de Gestión Ambiental. Entonces, para dar inicio al presente espacio de capacitación, ponencia, como ya lo mencionaba el ingeniero Roberto, acerca de con la temática de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vamos a dar el pase. La licenciada María Ramos se encuentra conectada, a nuestra gerente de gestión ambiental. De todas formas, igual le podremos dar el pase para que nos pueda dar unas pequeñas palabras de bienvenida y saludo. Buenas tardes ante todos, a todos los miembros asistentes. Queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes, agradecerles el tiempo para poder compartir este momento, este espacio para poder mostrar nuestro programa, ¿no? Que tenemos como gobierno local a través de la Gerencia de Gestión Ambiental. La Municipalidad Distrital de Lince viene implementando el programa Educa, ¿no? Entonces tenemos una serie de actividades que el día de hoy vamos a poder compartirlas con ustedes. Vamos a mostrarles cuál es nuestro programa de trabajo que queremos desarrollar durante el año, así como también nosotros queremos a través del área sientan el soporte técnico, ¿no? Venimos trabajando con distintas instituciones educativas y para nosotros lo importante es formar, ¿no? Que nosotros como gobierno local podamos ser un aliado técnico para poder desarrollar nuestros temarios durante el año, de esa manera sumar esfuerzos para llegar a toda la comunidad en su conjunto. Bienvenidos a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. El saludo a nombre de nuestro señor alcalde, Vicente Amable, ¿no? Quien tiene como objetivo principal apostar por la salud, por la educación y por la gestión de medio ambiente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, licenciada, por estas palabras de bienvenida y saludo. A continuación ya podremos dar inicio a nuestro presente espacio, por lo cual voy a pedir a Viola que nos pueda ayudar compartiendo la pantalla antes de poder presentar a nuestro ponente que ya se encuentra aquí con nosotros desde antes todavía de que iniciáramos. Listo, muchísimas gracias. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación, como ya lo mencionamos, vamos a tener la ponencia, exposición acerca con la temática de los ODS del ingeniero Roberto Tello, Yuec. Él es magíster en gestión de la inversión social para la Universidad del Pacífico, tiene más de 20 años de experiencia en el sector minero, tecnologías, industria, innovación y educación superior universitaria. El ingeniero Roberto Tello es gerente general de la consultora Agenda 2030 Perú y miembro del Colegio de Ingenieros de Minas del Perú. Y además es catedrático universitario en LESAN, en la UPC, en la UTP y de igual forma en la UN. Así que le damos el pase y bienvenida al ingeniero Roberto para que nos pueda dar unas pequeñas palabras de saludo y también dirigirse a nuestra audiencia. Muy buenas tardes, muchas gracias, Enrique. En primer lugar, quiero saludar al señor alcalde de la Municipalidad de Lince, que a través de la licenciada María Cruz ha dado la bienvenida. Yo me siento muy honrado de poder estar presente en esta oportunidad con ustedes, con estudiantes de educación, con profesores, en general con la gerencia de gestión ambiental de la Municipalidad de Lince, en la cual me siento muy honrado de participar y compartir los principios básicos de un tema tan importante que tiene que ver con el desarrollo sostenible y lo que corresponde a la Agenda 2030. Entonces, a nombre de Agenda 2030 Perú, yo les agradezco la invitación y bueno, cuando gusten, no sé si pueden compartir la pantalla para poder empezar. Muchas gracias. Muy bien, entonces, bueno, como el tiempo es muy valioso para todos, vamos a empezar y vamos a, como ustedes son la mayor cantidad de participantes vinculados a la educación, ya lo he mencionado, una de las funciones principales es el tema de la salud, la educación y principalmente la formación. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes, de alguna manera tiende a ser el inicio de un punto de investigación, un punto de revisión, darles ciertas pautas para que ustedes, a partir de ahora, puedan entrar a investigar, a revisar un poco más sobre el tema de la Agenda 2030,
No les voy a dar cifras, digamos, de la fotografía de hoy en día, sino cómo podemos hacer nosotros para poder investigar, para poder, digamos, indagar, tener información relevante y, es más, lo más importante, información primaria. Porque normalmente cuando hacemos investigaciones, cuando queremos ver sobre temas de desarrollo, muchas veces vemos artículos, vemos comentarios, opiniones que son válidas. Sin embargo, vamos a ir a la fuente. Como ustedes son investigadores, vamos a ir donde podemos encontrar los datos para poder investigar. Entonces, el título de la presentación es El Perú y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Ahí he puesto un par de hashtags que con eso ustedes pueden encontrar también mucha información en internet. Siguiente, por favor, vamos a empezar. Bien, un poquito de historia para ubicarnos en el contexto. Del año 2000 al 2015, a nivel global, Naciones Unidas, que reúne a todos los países vinculados a la Organización Nacional de las Naciones Unidas, se definen 8 objetivos del milenio. Eso es importante tenerlo en cuenta porque el tema de los objetivos de desarrollo sostenible no es algo que haya aparecido ahora, que algo que esté de moda o que recién se esté conociendo. Esto ya se ha venido trabajando desde las comisiones de Naciones Unidas de los años 70, 80, los 90, y en el año 2000 se define una agenda global. A esa agenda global es lo que se le llaman los 8 objetivos del milenio. Esto es como antecedente a lo que vamos a conversar ahora. Entonces, todos los países del mundo se plantean 8 objetivos globales. ¿Ok? El primero, por ejemplo, que estaba muy vinculado al tema de pobreza y hambre extrema. El segundo, educación básica para todos. Quiere decir que del año 2000 al 2015 se definieron objetivos, indicadores, metas, pero de una manera, como estoy diciendo claramente, global, transversal, porque definitivamente cada país define sus propias políticas públicas. Lo que define Perú no necesariamente lo tiene que hacer Colombia o lo va a hacer México, pero lo que sí es un estándar a nivel de Naciones Unidas y el país es, digamos, uno de los firmantes de este importante acuerdo y se fue definiendo de esa manera. De pronto, cercano al año 2015, estamos hablando 5 años atrás, un poquito más, se revisaron si estos objetivos de desarrollo del milenio o los objetivos del milenio habían cumplido su tarea. Definitivamente se habían dado muchos avances significativos, sin embargo, todavía no estaba, digamos, de alguna manera, porque estos son objetivos, definitivamente. Entonces, se revisan estos 8 objetivos y todos los países, y el Perú es país firmante, repito, y esto fue en el gobierno de turno, no voy a mencionar los gobiernos de turno, pero quien nos represente en el Ejecutivo es el que firma por todos los peruanos, independientemente si sea o no de nuestra línea política, ¿de acuerdo? Bien, entonces, siguiente, por favor. En el año 2015, en septiembre del año 2015, es ahí donde el Perú y los más de 160 países del mundo se vuelven a reunir en la Organización de las Naciones Unidas y obviamente hay un trabajo previo, ¿no? O sea, no es que ese día que viajó el presidente se pusieron a conversar y salieron los 17 objetivos, no. Hay un trabajo preliminar, hay un trabajo digamos, que se va desarrollando de forma multilateral, multidisciplinaria. Entonces, en este caso, en el año 2015, se firma un nuevo pacto global, convenio marco, acuerdo global, la agenda de desarrollo para los próximos 15 años. Entonces, es aquí donde nosotros pasamos de los 8 objetivos de milenio, reformulado, trabajado y mejorado, a 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? Ahora, he marcado el objetivo número 4 en el entendido de que ustedes están más enfocados en el tema de educación. Sin embargo, el tema de educación no se circunscribe solamente al objetivo número 4.
O sea, si bien el objetivo número 4, por ejemplo, menciona que queremos lograr una educación de calidad, sin embargo, cuando desarrollamos, por ejemplo, un proyecto de salud, cuando desarrollamos un proyecto de agua limpia, por ejemplo, cuando queremos hacer en alguna comunidad una planta de tratamiento de agua potable o una planta de tratamiento de aguas residuales, o cuando queremos generar o apalancar un programa social del gobierno, por ejemplo, para combatir la desnutrición crónica y la anemia infantil, definitivamente en todos los proyectos siempre vamos nosotros a encontrar el componente educación, el componente capacitación, el componente que esté vinculado al cambio de hábitos, al manejo del comportamiento dentro de lo que es, porque no todo es infraestructura, no todos los proyectos simplemente se basan en construir algo, porque lo que tenemos que nosotros basarnos es en el cambio de comportamiento, y el cambio de comportamiento dentro de los proyectos es lo que a la larga nos va a asegurar que genere desarrollo, que el desarrollo sea sostenible. Y eso, cada vez que nosotros lo vayamos aplicando en nuestras estrategias educativas, de infraestructura, de salud, en todos nuestros proyectos, esto nos va a dar un éxito. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy enfocando el tema educación como objetivo de desarrollo sostenible número 4 y también como un componente que va a acompañar a todos los demás proyectos en las diferentes áreas, porque esto es transversal, ¿de acuerdo? Esto es muy, muy transversal. Entonces, pueden dejar sus... perdón, pensé que había alguna consulta ahí. Bien. Ahora, cuando hablamos de desarrollo sostenible, esto en realidad es un tema bastante amplio. Vamos a tratar de sintetizar un poco. Cuando hablamos tema de desarrollo sostenible, no solamente significa que perdure en el tiempo, porque normalmente yo veo que cuando alguien se refiere al tema de desarrollo sostenible o de sostenibilidad, como que se enfocan a que sea algo que se ejecute ahora y que perdure en el tiempo. Pero el tema de desarrollo sostenible básicamente se centra en generar 3 ejes fundamentales del desarrollo: el desarrollo ambiental, el desarrollo económico y el desarrollo social. Estas son las 3, como se dice, las 3 patas de la mesa que me van a permitir a mí poder realmente generar una calidad de vida. Porque ¿para qué quiero yo cumplir estos 17 objetivos? Porque existe una meta que es mejorar la calidad de vida. Entonces, Naciones Unidas entendió eso, y estos 17 objetivos, que son, ojo, son lineamientos globales, ¿de acuerdo? Están divididos, si pueden pasar por favor a la siguiente, están divididos en 5 ejes. El primer eje corresponde al eje persona, al ser humano. Y en este caso tenemos los 5 primeros objetivos de desarrollo sostenible: el tema de pobreza, hambre, salud, educación e igualdad de género. El segundo eje está vinculado en el lugar donde nosotros vivimos, en el ecosistema, en el tema del medio ambiente, mejor dicho, en el cuidado de nuestro planeta. Y ahí tenemos el objetivo número 6, que está muy vinculado al tema de agua, que estamos a muy poco también de celebrar el Día Mundial del Agua, que esto es un tema importantísimo dentro de nuestro propio desarrollo, que es el ODS número 6. Luego tenemos el 12, el 13, el 14 y el 15. Cada uno tiene sus propias metas, sus propios indicadores, pero acá lo estamos viendo de manera global, ¿de acuerdo? Luego tenemos el tercer eje, que corresponde al tema de prosperidad. Y ahí, por ejemplo, puedo comentar el ODS número 11, ¿no? Que son ciudades y comunidades sostenibles. Y eso, de alguna manera, también vincula, por ejemplo, el trabajo de los gobiernos locales dentro de cada municipalidad, porque ahí es donde se define, por ejemplo, el tema de catastro. ¿Cómo hago mi planificación urbana? Si yo no me vinculo. Entonces, los objetivos están definidos y ahí están. El cuarto eje, vinculado al tema de paz, esto es por un tema de Naciones Unidas y esto es un tema global. Y el quinto eje, que está vinculado al tema de alianzas estratégicas. Esto es muy importante también para poder lograr la sostenibilidad,
Puesto que cuando nosotros, y ahí viene el término muy sencillo, que nosotros decimos que 1 más 1 es 3. Matemáticamente y aritméticamente sabemos que no es así, pero el entendido es que si trabajamos de manera colaborativa, haciendo alianzas estratégicas, como ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, de la municipalidad se comunicaron conmigo para el tema de poder compartir algunas experiencias sobre el tema de la Agenda 2030 y efectivamente logramos ahora y estamos reunidos compartiendo esta información con ustedes. Esto definitivamente se logra a través de coordinaciones, estrategias, alianzas que pueden ser entre instituciones, entre personas, entre todas las organizaciones y ahora vamos a ver esa secuencia. Siguiente, por favor. Vamos al grano. ¿Qué institución en el Perú es la encargada de poder hacer ese seguimiento? Porque si bien los 17 objetivos ya están establecidos, tienen sus metas, sus indicadores, pero la idea no es que vaya nuestro presidente a Naciones Unidas, regrese con una agenda de 17 objetivos y diga, bueno, acá están los 17 objetivos, ahora, ¿qué hacemos? Entonces, no sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. En la siguiente, luego regresamos un ratito, quiero adelantarme un poquito. Ya, ahí. Miren, después que el Perú firma como país en Naciones Unidas, ustedes dense cuenta que ahí están los 17 objetivos y fíjense que ahí se encuentran las siglas, por ejemplo, el objetivo número 4. ¿Qué instituciones públicas a nivel nacional es la que, digamos, la responsable de poder cumplir este objetivo número 4? En principio, el Ministerio de Educación. Entonces, ustedes pueden notar aquí en el número 4 que está el Minedu, está el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, el objetivo número 4, ya hablando a nivel país, hablando a nivel Perú, ya tiene que definirse a nivel de políticas públicas. Y ahí estamos hablando de políticas públicas nacionales. ¿Quién es el responsable? Y ustedes lo saben mejor que yo, que están vinculados al tema de educación. ¿Quién es el responsable de la infraestructura educativa en el Perú? ¿Quién es el responsable de mejorar los contenidos educativos en el Perú? ¿Quién define, por ejemplo, la currícula académica? Pues es el Ministerio de Educación. ¿De acuerdo? Ahora, aquí puede intervenir la empresa privada también, pero no es su rol, no es su responsabilidad. ¿La empresa privada puede construir un colegio? Sí, lo puede hacer, pero ¿será su responsabilidad? No necesariamente. La responsabilidad es de la política pública, en este caso, del Ministerio de Educación, hablando acerca del objetivo de desarrollo sostenible número 4. Entonces, del objetivo global, bajamos a un segundo nivel que son los objetivos nacionales. Y cuando hablamos de objetivos nacionales, no es que tengamos otros objetivos, sino que los objetivos nacionales están vinculados directamente a las políticas públicas de cada sector. Por ejemplo, la minería informal. ¿A qué sector le corresponde resolver el problema, atender el problema de la minería informal, la minería ilegal, fomentar la inversión privada en el sector extractivo? Le corresponde al Ministerio de Energía y Minas. Y así, ¿no? El tema de transporte, el tema de, por ejemplo, el objetivo número 6, que es agua y saneamiento, agua limpia y saneamiento, o agua de calidad, el ODS número 6. ¿A quién le corresponde? Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por un lado, para los accesos, y al Ministerio de Agricultura y Riego, que a través de la Autoridad Nacional del Agua o de la Autoridad Local del Agua, que son instituciones públicas, es que nosotros vamos a lograr cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, los objetivos de desarrollo sostenible, algunos me preguntan, ¿y cómo hacemos para cumplir? Pues que cada institución cumpla las políticas públicas, que luego cuando se sustente en el Congreso el presupuesto nacional de la República, pues se tengan los recursos para cumplirlos.
Por eso que es muy importante, por ejemplo, ahora cuando se están haciendo los debates para las elecciones presidenciales, que ya están acá muy cerca, lo importante que se pregunta muchas veces a los candidatos es ¿de dónde van a sacar los recursos para educación, salud? Es decir, para poder cumplir como país con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En el caso del ODS número 7, que tiene que ver con el tema medioambiental, por ejemplo, el Perú ya ha dado ciertos pasos importantes, que ahorita lo vamos a ver, pero por favor regresemos 2 láminas anterior, me había ido nada más, ahí. Entonces, en la parte superior yo les he colocado la dirección porque el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es la institución oficial del gobierno peruano de hacer el seguimiento del avance de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ustedes pueden entrar directamente a la página del INEI y luego hay un acceso que dice Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es un sistema muy dinámico. Ustedes luego, yo les estoy dando, como les digo, solamente la pauta inicial. No vamos a analizar todos los ODS, pero con esto usted va a poder ingresar, revisar, bajar información, generar estadísticas en los 10 o en los 15 últimos años, cómo ha ido el tema de educación, salud, nutrición, energías renovables, alianzas estratégicas, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, entonces, arriba está la dirección que es odsineigo.pe/ODS y luego cuando ustedes hacen clic donde dice ingresar al sistema, te va a aparecer los 17 objetivos y según tu interés, según tu investigación, según lo que quieras tú revisar, vas a poder ingresar a cada uno de ellos y después que seleccionas el objetivo, vas a poder ver cuáles son los indicadores. Y después de los indicadores, ¿cuáles son las metas? Y al lado derecho, porque esto sería un taller. Sí me habían comentado que van a desarrollar ustedes un taller que sería muy, muy importante. Yo por temas de agenda no los voy a poder acompañar en ese taller, pero sí la idea es que ustedes vean la información, trabajen con los datos, que son información primaria, porque a veces nosotros googleamos y encontramos, pues, como les digo, artículos, investigaciones, que son importantes como referencia bibliográfica, pero normalmente son fuentes secundarias. Entonces, aquí estamos yendo a la fuente primaria. ¿Y de dónde toma el INEI la información? De los diferentes ministerios. O sea, no es que ellos lo construyan, sino que ellos recopilan, procesan y sistematizan la información de cada uno de los objetivos. ¿Ok? Entonces, es el INEI la institución responsable, no solamente de hacer los censos cada 10 años en el Perú, sino que también tiene otras actividades, como por ejemplo también hace los padrones, ¿no? de pobreza, el ENAJO, los indicadores de desarrollo, etcétera, etcétera, y otros indicadores más. Bien, punto INEI. Siguiente, por favor. Bien, aquí voy a comentar un poco sobre otra institución en el país que muchas veces pasa desapercibido inclusive. Yo no lo veo en los noticieros, no lo veo en los programas, yo no escucho hablar mucho del CEPLAN, por ejemplo, en nuestro Perú, en nuestro querido Perú. El CEPLAN es una institución oficial que es el Centro de Planeamiento Estratégico a nivel nacional. El CEPLAN es el que se encarga de definir ahora están definiendo el tema al año 2050. O sea, ¿cuál es la proyección de nosotros como país al año 2050? Sin embargo, una de las funciones, ahí está bien, gracias. Una de las funciones, si ustedes entran a la página web de CEPLAN y hay una opción de comunicaciones, que es la pestaña que está al lado derecho, que está ahí de rojo, ustedes van a encontrar el acceso, como les digo, al último informe que ha presentado el Perú ante Naciones Unidas sobre el avance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, yo los invito a que ustedes puedan ingresar más tarde, mañana, qué sé yo, de acuerdo a su interés, a la página web de CEPLAN, y ustedes pueden descargar no solamente el segundo informe, sino también el primero, que está más enriquecedor el primer informe que el segundo.
porque en el último, el doctor Abu Ghataz lo ha sustentado. Esto ha sustentado el Perú el año pasado ante Naciones Unidas. Claro, ha sido virtual también, pero finalmente, e independientemente de eso, este informe de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, si ustedes lo revisan, tiene para generarle tiene muchos retos. ¿Por qué? Porque si ustedes leen ese segundo informe, que le llaman voluntario para empezar, debería ser obligatorio, pero oye, bueno, llamémosle voluntario. Habla más del COVID. Claro, evidentemente estamos en una situación de pandemia que todavía sigue complicado para todos, pero tenemos que seguir y generar desarrollo con o sin COVID. Miren el informe es puro COVID. Pero yo digo, pero los 17 objetivos tienen que avanzar, o sea, el Perú tiene que desarrollar en educación, en salud. Yo sé que hay limitaciones, pero ahí es donde se genera pues la creatividad, ¿no? Ahí es donde tenemos que echar mano de todas estas incubadoras, aceleradoras de proyectos de innovación, que muchas universidades se ufanan de tener los mejores técnicos en creatividad, en innovación. Pues este es el momento. Este es el momento. Entonces, como institución formal, y ese dato va para todos ustedes, es el CEPLAN en nuestro país el que se encarga de hacer el informe, y eso les pido, ahí están los accesos para que ustedes puedan descargarlo y puedan revisar, porque son más de 200, 300 páginas, ¿no? Y ese informe, el segundo, a su vez, recopila también todos los planes de desarrollo de los gobiernos regionales. O sea, CEPLAN ha solicitado a los gobiernos regionales, por ejemplo, que indiquen cuál va a ser su estrategia de, digamos, de post-COVID, ¿no? El tema, ¿cómo le llaman esto? El tema post-pandemia, el tema post-COVID, y cuáles son los sectores que va a permitir apalancar la economía de una manera más rápida. También están anexos ahí los informes de los distintos gobiernos regionales en los distintos sectores. Entonces yo los invito realmente, como les digo, revisar en el INEI los indicadores, las estadísticas, están de los 15 últimos años, hay gráficos por zona rural, zona urbana, etcétera. Está muy rico esa información, pero también me olvidé de decirles, en el INEI es muy penoso que ya pasaron 6 años, ahí no tiene nada que ver el COVID, ¿eh? Ya pasaron 6 años de la implementación o el inicio de la Agenda 2030. Sin embargo, hay algunos indicadores que el Perú todavía no los define. O sea, si no tengo definido el indicador, ¿cómo hago seguimiento? ¿De acuerdo? Entonces, ya ustedes lo van a ver en la medida que revisen cada uno de ellos, pero ese es el punto de partida. Lo mismo con CEPLAN. No he ingresado a la página web de Naciones Unidas, porque eso es una información que usted lo puede revisar también, pero es más, ¿cómo les puedo decir? Más de proyección, más de largo plazo, más de establecimiento de buenas voluntades. En cambio, estos temas del INEI y CEPLAN son específicos, puntuales de nuestra propia realidad. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, esto habíamos explicado un poquito la parte del lado izquierdo, que a nivel Perú ya definimos el cumplimiento de los 17 ODS en función de las instituciones públicas. Miren, están todos los ministerios, está el Ministerio de Economía y Finanzas, la SUNAT, CONCITEC, Ministerio Público, Poder Judicial, todos. ¿Se dan cuenta? Ahí está distribuido. Bien, y al lado derecho he colocado 3, solamente como una muestra, ya no es lo único. Esto es un tema bastante amplio en realidad, solamente como una iniciativa. Invierte PE. ¿Qué cosa es Invierte PE? Invierte PE es lo que es el sistema de programación multianual de inversiones del Perú, o lo que antes, de pronto ustedes han escuchado, antes lo que se llamaba el SNIP, que era el Sistema Nacional de Inversión Pública. En el último gobierno, no digo presidente, sino en el último periodo, hablando 2016-2021, ustedes deben recordar que el gobierno pidió facultades al legislativo para poder legislar por un periodo de tiempo, en el primer año de este último periodo presidencial. Y en ese periodo que pidió facultades, es ahí donde se cambia
el Sistema Nacional de Inversión Pública por InvierTPE. ¿Para qué? Para poder agilizar los proyectos, para poder, y ahí es donde aparece el concepto de cierre de brechas. Usted debe haber escuchado este concepto de cierre de brechas. Claro, lo que pasa es que anteriormente cada municipalidad, cada gobierno regional, cada ministerio empezaba a crear proyectos y a desarrollar proyectos, pero muchas veces no se tenía en cuenta, en primer lugar, cuál era la brecha que existía en educación, cuál era la brecha que existía en salud, cuál era la brecha en transporte. Entonces el sistema InvierTPE prioriza primero que se definan cuáles son las brechas para los 2 o los 3 próximos años. Y luego que están definidas las brechas, entonces cada institución empieza a priorizar sus proyectos, pero enfocado a, obviamente, contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es un buen avance. Ha tenido inicialmente, pues, ciertas complicaciones porque cambiar un sistema de inversión pública en un país como el nuestro no es tan fácil, más aún con la burocracia y la corrupción que existe, pero se ha logrado. Eso es un gran avance. Otro avance significativo que identifico yo en el Perú respecto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene que ver con la promulgación de la Ley Marco sobre Cambio Climático. Esto se dio en el año 2018. En el año 2018 se promulga la Ley Marco sobre Cambio Climático y el Perú es uno de los primeros países en Latinoamérica de promulgarlo. Sin embargo, la idea estuvo buena. Pero ¿qué pasa cuando una ley no tiene su reglamento? Si una ley no tiene su reglamento, pues la ley está pintada en la pared. Entonces, después de un año, en el 2019, en diciembre del 2019, exactamente fue el 30 o 31 de diciembre del año 2019, que se promulga el reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático. Enero, febrero, y usted ya sabe lo que pasó en marzo del año pasado. O sea, prácticamente esta ley está todavía con grandes, con gran proyección para poderse implementar en nuestro país, porque luego de esta ley, que lo maneja el Ministerio del Ambiente, por cierto, y las demás organizaciones, se definen, por ejemplo, 2 aspectos importantes, que son, y ustedes están vinculados también al tema ambiental, los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles. Porque normalmente a veces en los países se definen estándares, ¿por qué? Porque a veces nos copiamos de estándares de otros países, y eso pasa, no está bien, pero sucede. Pero cuando ya tenemos una ley marco que define los conceptos de cambio climático, los temas de calentamiento global, los temas de, por ejemplo, el efecto invernadero y todos estos aspectos medioambientales, entonces eso es un avance como país. De pronto no como quisiéramos, pero ya tenemos una ley. ¿Se puede mejorar? Sí. Y para eso tenemos que elegir, pues, buenos congresistas, ¿no? Buenas autoridades que tengan en sus planes de gobierno políticas serias del tema medioambiental. Pues el tema político no tiene que sernos ajeno a nosotros, pero más allá de, de simpatías, tendríamos que ver un poco si todos los peruanos evaluáramos por ese aspecto, seríamos otro país realmente. Y creo que la labor educativa de ustedes va a influir mucho en eso. Bien, y un tercer ejemplo, que es el que está más abajito, habla sobre un mecanismo de ejecución de proyectos. O sea, porque yo tengo que aterrizar los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible no son 17 objetivos que tengo que memorizar y aprender de memoria. No, lo que tengo que ver es cómo los ejecuto, cómo los implemento, cómo agilizo los proyectos de inversión pública en el Perú. Y un mecanismo, ¿ok? Uno de los mecanismos, existen 2 que son existen varios, pero 2 de los más importantes son las asociaciones públicos-privadas, o APP, y obras por impuestos. El mecanismo de obra por impuestos, por ejemplo, ya involucra al sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado que vea o identifique un proyecto de inversión pública, por ejemplo, en su área de influencia, entonces él puede decir, oye, municipalidad, mira, yo tengo el dinero, tú tienes el proyecto, porque tiene que ser un proyecto de inversión pública. Yo lo ejecuto, te entrego la obra
y tú luego me entregas un certificado que se llama CIPREL por el monto de la obra. ¿Qué hago yo como privado con ese certificado? Lo deduzco de mis impuestos. Es decir, en lugar de pagar mis impuestos en forma directa a la SUNAT, impuesto a la renta, y después el gobierno central lo distribuye, digamos, con ciertos criterios, entonces yo como privado digo, pues ¿para qué voy a pagar mi impuesto para que el Estado lo distribuya en otro lugar si puedo, digamos, impactar directamente en mi área de influencia, en la zona donde opero? Entonces ahí aparece este mecanismo que se llama el mecanismo de obras por impuestos, que ya tiene más o menos 12 años de vigencia en el Perú. Sin embargo, algunas autoridades, por ejemplo, todavía no lo quieren utilizar mucho, y esto se da a nivel nacional, ojo. Entonces, ahí hay, por ejemplo, grandes retos en el Perú para poder agilizar proyectos. El eslogan de obra por impuesto dice adelantar el desarrollo. ¿Ok? Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades para poder nosotros implementar estos mecanismos de que para que todos estos 17 objetivos pues tengan sentido, si no se quedan solamente como una ilusión o una buena intención. La idea no es vivir de aspiraciones o de intenciones o de buenas intenciones, sino realmente de aterrizar los proyectos, viabilizar los mismos. Si se ejecutan los proyectos, hay trabajo. Si hay trabajo, la gente tiene recursos. Si tiene recursos, tiene una mejor calidad de vida, dinamiza la economía, genera el consumo y se genera un ciclo virtuoso de la economía. Pero si no hay recursos, si no hay inversión, entonces todo se estanca. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde van a salir los recursos para pagar a los profesores, para mantener a las universidades públicas, para mejorar, digamos, la infraestructura educativa en el país? ¿De dónde creen que salen esos recursos? El gobierno peruano no genera los recursos, recauda y gasta, o sea, gestiona, pero no es el que genera los recursos. Por eso es que ahí hay un rol muy importante del Estado peruano, que es el rol del fomento a la inversión privada. La inversión privada no tiene nada de malo, eso es lo normal, porque finalmente es el que paga su impuesto y el Estado de ese impuesto pues permite generar y ejecutar y dinamizar todos estos proyectos que a la larga van a permitir ir cumpliendo uno a uno los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ok? Bueno, solamente les estoy colocando 3 pequeñísimos ejemplos como una muestra de que hay medidas, hay acciones que se han avanzado, que evidentemente por el tema del COVID hemos un poquito hecho una pausa ahí, pero no debemos parar. Y creo que este evento en el cual ustedes están participando es una clara muestra de que realmente, si bien no estamos de manera presencial, pero podemos seguir avanzando, compartiendo el conocimiento, generando esta dinámica para que ustedes a su vez también puedan repercutirlos en los demás actores. Siguiente, por favor. Y creo que ya vamos terminando, me parece. Ajá, sí. A ver, el tema es muy amplio, ¿eh? Yo lo estoy tratando de sintetizar. Miren, aquí tengo un resumen que lo he colocado así paso a pasito para tener nosotros una pauta de cuál es el orden, porque a veces tenemos tantas cosas en desarrollo sostenible que no sabemos por dónde empezar. Número 1, Naciones Unidas. El Perú es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. ¿De acuerdo? Ahora, si está bien o está mal, yo no voy a discutir eso. Yo lo que digo es lo que existe. Entonces, a nivel de Naciones Unidas, el Perú, lo hemos mencionado al inicio, es un país firmante. Así como es país firmante del Pacto de San José y que por eso no podemos tener la pena de muerte. Ya, correcto. Existe un convenio, existe un acuerdo donde el Perú, como país, ha firmado ante Naciones Unidas. Es decir, el Perú está comprometido con el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que ha sido definido a nivel de Naciones Unidas. Y a eso le vamos a llamar políticas globales. ¿De acuerdo? Número 1. Número 2. Cuando regrese el presidente de firmar esta agenda en Naciones Unidas, entonces a nivel de país, a nivel Perú, ya tiene que definirse lo que ustedes conocen como las políticas públicas, y eso también lo hemos mencionado.
¿Quién define las políticas públicas en salud? El Ministerio de Salud. Por eso es muy importante que tengamos ministros competentes, que tengamos ministros con liderazgo, que tengamos ministros con experiencia. No es tan simple como decir, no, es que los ministros son cargo de confianza. Está bien, pueden ser toda la confianza que quieran del presidente, pero tiene que tener todas las competencias técnicas, porque es en ese ministerio, en cada ministerio, donde se definen las políticas públicas del Perú. No es broma. Algunos lo toman, inclusive yo me acuerdo que a uno de los ministros les ponen el ministro corazón, no sé qué cosa. Entonces, la gente lo toma a veces a la chistosada, pero no se da cuenta que internamente ser ministro, tener ese cargo, o viceministro, en todo caso es un cargo más técnico, definen las políticas públicas nacionales, pero esas políticas públicas nacionales se van a definir en función a las políticas globales que el Perú ha firmado. El Perú no puede firmar una Agenda 2030 donde dice que va a cuidar el medio ambiente y localmente el Ministerio del Ambiente de repente no crea o no firma o no promulga la ley marco sobre cambio climático. Entonces la idea no es ir a Nueva York, donde se firma la Agenda 2030, y decirle a todo el mundo, estamos a favor del ambiente, luego venir aquí al Perú y no hacer lo que se dijo. Algo así, y esto es un ejemplo, perdonen, ahí les voy a colocar un paréntesis, el Perú cada año se reúne en Canadá, bueno, ahora ha sido virtual, pero hay una reunión internacional de todos los países que se llama el PEDAC. El PEDAC, así PDAC, es donde el Perú va y el ministro de Energía y Minas le dice al mundo entero, vengan a invertir al Perú. Las condiciones están dadas y eso se da todos los años. Entonces, si el Perú, como política pública, fomenta la inversión en ese sector, ¿qué pasa cuando los inversionistas extranjeros vienen? Pues ahí es donde se tienen que dar las reglas claras y tienen que definirse las políticas nacionales, ¿de acuerdo? Los estándares de calidad ambiental, todo lo que se tiene que cumplir. Entonces, dar las facilidades, pero poner la regulación, las condiciones. Y ahí incluyen los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las instituciones públicas. Ahora, la empresa privada, ¿dónde entra en este caso la empresa privada? La empresa privada también, ¿por qué? Porque es la institución que invierte recursos. El Estado peruano no invierte, el Estado peruano normalmente gestiona, ¿de acuerdo? El gasto público. No es empresa. Ese rol, de acuerdo a la política, le corresponde a la empresa privada. Entonces, invierte, genera oportunidades laborales, dinamiza la economía, debe cumplir la ley y genera, obviamente, sus impuestos. ¿De acuerdo? Pero el que lidera es el Estado peruano. Eso sí, no hay que olvidarlo. Luego, tenemos esas dos instituciones que hemos comentado, dentro de otras más, que tiene que ver con el CEPLAN, que define las políticas de planeamiento estratégico en el Perú y que resume y genera y expone y sustenta el informe voluntario del avance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Ya les he pasado el link donde ustedes pueden descargar estos informes y pueden revisarlo con mayor detenimiento, estos sendos documentos sobre cada uno de los sectores de la Agenda 2030 sobre estos objetivos. El INEI es la institución encargada de hacer el seguimiento y monitoreo, indicadores, los valores de pobreza, agua, educación, energía, todo lo que tenga que ver con los 17 objetivos. También tienen ustedes ya el link, pueden revisar, pueden entrar a investigar a mayor profundidad sobre cada uno. Y obviamente esos valores van cambiando porque se van actualizando, evidentemente. Y hay una institución o grupo de instituciones que son las organizaciones no gubernamentales, que en nuestro país son legalmente o asociaciones o fundaciones. Normalmente se les llama ONGs. Sin embargo, el término ONG en el Perú legalmente no existe. No existe. Ve tú a registros públicos y dile, quiero crear una ONG.
Te van a quedar mirando. No, te van a decir, lo que usted quiere crear es una asociación o una fundación, que normalmente se le conoce como organización no gubernamental. Bueno, pero al margen de ello, existen muchas organizaciones como por ejemplo Perú 2021, que es una de las instituciones líderes en el Perú para fomentar, generar cultura, cultura medioambiental. Tiene inclusive una premiación anual que se llama Perú por los ODS, que es PODS, Perú por los ODS, y generan premios, incentivos a las empresas, a las instituciones, para que puedan cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. El gobierno peruano también tiene, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente tiene Premio Nacional del Agua, por ejemplo, que está vinculado al ODS número 6. O sea, existen muchas iniciativas de instituciones, obviamente no las mencionamos a todas aquí, estamos dando algunas pautas, pero tenemos esa secuencia, ¿no? A nivel global, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, a nivel empresa privada, a nivel organización no gubernamental, y definitivamente toda esta información se encuentra sistematizada a través del a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Bueno, entonces, he tratado de hacer y tratar de cumplir de todas maneras con el horario, para poder, digamos, darles un pequeño alcance sobre la importancia principalmente de conocer, divulgar, cumplir, poner el hombro, como se puede decir, para lograr, y yo creo que aquí los gobiernos locales tienen un rol muy importante, y nada, cualquier consulta que ustedes tengan, yo encantado de poderlos absorber. Muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias, María Cruz, encantado de poder haber compartido estas breves palabras con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Roberto, por esta, en verdad, excelente exposición. Creo que todos hemos quedado aquí muy gustosos con la información que nos acaba de dar. Ahora, no sé si antes de pasar a las preguntas, la licenciada María Ramos tiene algunas opiniones o comentarios para pasar tal vez a las preguntas que tengan los participantes. Encantado. Bueno, agradecerle la presentación. Para nosotros es muy importante tener este tipo de opiniones, sobre todo enriquecer el trabajo que venimos realizando. Muchas veces en materia ambiental los trabajos que se realizan muchas veces no son tan visibles para la comunidad, o muchas veces no son tan valorados, sobre todo en la parte ambiental. Los proyectos ambientales son proyectos a largo plazo, a mediano, a largo plazo, son proyectos que tienen una línea, una directriz política, ¿no? Desde la gestión, nosotros de repente no podemos mostrar proyectos de infraestructura, dejar una construcción, un edificio, ¿no? Pero sí estamos construyendo ciudadanía ambiental, ¿no? Entonces es importante conocer estos objetivos, estos 17 objetivos, porque muchas veces nosotros hemos sido de repente muy criticados, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, nos ha hablado usted sobre este objetivo de cambio climático, ¿no? Que de repente es reciente, no tiene reglamentación, como usted lo ha dicho, pero sí ya existe, por ejemplo, el Pacto Global de Alcaldes a nivel de Lima Metropolitana, ¿no? Que estamos viendo qué tipo de proyectos implementamos para poder mitigar estos impactos. Entonces, esto obedece, no solamente es de orden local, distrital, tiene un orden provincial, no solamente provincial, obedece a una directriz, ¿no? Que depende del Ministerio del Ambiente, y obedece a este tipo de convenios internacionales que el Perú suscribe, y nosotros somos parte. Entonces, como usted lo ha dicho, es importante tener una planificación, ¿no? Los planes no son de la noche a la mañana, son planes que obedecen directrices políticas, y nosotros venimos trabajando en ese sentido, ¿no? Entonces, qué agradable, compañía, sobre todo, tener ese aporte tan sustancioso, y sobre todo nos ha podido mostrar de que sí podemos hacer proyectos ambientales, sí podemos, y eso de cerrar las brechas, ¿no? Entonces, el trabajo que nosotros venimos realizando con las instituciones educativas es, de repente, no querer duplicar lo que se ha venido haciendo siempre, ¿no? Desde el 2011 existen este tipo de proyectos de educación ambiental, ¿no? A través del Ministerio del Ambiente, donde se viene haciendo el programa de incentivos.
pero cada gobierno local va cogiendo su metodología distinta, de manera que no se articula. Por ejemplo, el programa Educa a través del Ministerio del Ambiente. En el Ministerio de Educación tenemos MARES, tenemos ESBIS y varios programas sueltos, ¿no? Entonces, la idea es articular este tipo de programas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Agricultura también tiene sus programas de producción orgánica, mercado saludable. Entonces, ir articulando para que podamos cerrar este tipo de brechas, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene las loncheras saludables también. Entonces, nosotros como gobierno local, el trabajo con las instituciones educativas es uno, ¿no? Articular esfuerzos, sumar esfuerzos, enseñar a los niños, por eso hablamos de sembrar valores, ¿no? Porque tenemos mucha incidencia sobre los niños para lograr un cambio de actitud. Si queremos formar políticos, queremos formar futuras autoridades, tienen que tener esa sensibilidad ambiental, ¿no? Tienen que saber que el agua tiene vida, ¿no? Que la tierra tiene vida. Entonces, son estos aspectos, este tipo de talleres que va a ir enriqueciéndonos. Nosotros, como que el área de gestión ambiental, estamos para dar todo el soporte técnico a todas las instituciones educativas que venimos trabajando. Muchísimas gracias, ingeniero. Excelente presentación. Sobre todo, nos ayuda también a poder, de repente, informar mejor a todos, ¿no? Venimos trabajando, hemos hecho un IOAR, que es un proyecto, como usted lo ha explicado, no son proyectos de inversión pública, sino son proyectos ya de repente de fácil acceso, ¿no? Más rápidos a nivel de fichas que se ha venido trabajando. Hemos trabajado un proyecto sobre el canal de riego, la optimización del recurso hídrico. Lince tiene un canal de riego, entonces estamos optimizando el recurso hídrico para poder captar el agua del canal de regadío y que no se pierda por un sistema de filtración. Esto va a permitir regar las áreas verdes de todo el distrito y sobre todo optimizar el recurso hídrico. También venimos coordinando, ¿no? Quedó pendiente con el Colegio Melitón Carvajal a poder implementar un vivero, porque cuentan con espacio. Entonces, tenemos propuestas, tenemos proyectos que queremos implementar con las instituciones educativas, trabajar con ellos y esperamos contar también con su apoyo para futuras reuniones o coordinaciones que podamos hacer, de repente talleres de trabajo, y muchísimas gracias. Encantado, María Cruz. Te tomo la palabra, cuenta conmigo cuando ustedes gusten, tienen mis datos de contacto, inclusive en el chat también les había puesto hace un ratito mi usuario de LinkedIn para poder mantener un contacto permanente, no solamente ahora, sino de pronto en algunas otras actividades. Encantado de participar. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias, licenciada, por sus comentarios. De igual forma, me parece que el ingeniero Roma Espinosa nos quiere dar algunos comentarios de la presente exposición. Le pasamos el pase. Muchas gracias, Enrique, por el pase. Primero agradecer, ingeniero Tello, excelente presentación y creo que clarísimo, ¿no? Gracias. Nos ha servido mucho a todos, inclusive a los chicos, a los adultos, a los que estamos ya más en ese tema municipal, de gestión pública. Ha quedado clarísimo, creo, todo para seguir los conductos correctos. Agradecerle enteramente, saber que estamos, como decía la licenciada Cruz, desarrollando muchos proyectos en el distrito. Es posible hacerlo. Queremos dejar una huella marcada acá, que se sepa que hubo gestión pública acá. Los saludamos en nombre del señor alcalde, seguimos adelante y nada más agradecerle mucho a todos presentes y a usted, ingeniero Tello. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por sus palabras. Como le digo, dele mis saludos al señor alcalde. Creo que es la primera vez que nos reunimos, pero igual, yo estoy ávido de poder compartir el conocimiento, de pronto hacer algún convenio con alguna de las universidades donde yo enseño también el tema medioambiental, y creo que aplicando el ODS número 17, precisamente, que es las alianzas estratégicas, creo que se puede dejar, como usted dice, una huella, ¿no? Y eso es importantísimo. Los felicito realmente a ustedes por este evento y los que vengan más adelante. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Rema, muchas gracias, ingeniero Roberto, por sus palabras. A continuación, vamos a dar paso a las preguntas, a las pequeñas preguntas que podamos tener del presente espacio. Si nos pueden ayudar proyectando, por favor, la presentación. Ahora, en todo caso, en lo que se va solucionando el tema de la proyección, vamos a leer la pregunta que se encuentra en el chat de Ángel Ramos. Nos pregunta: ¿cómo podríamos potenciar la difusión de proyectos en los cuales se apliquen los ODS, tanto en los medios de comunicación
para que puedan ser más visibles ante la comunidad? Ok, excelente pregunta, Ángel. Definitivamente hay un principio en comunicación para el desarrollo que dice que lo que no se ve no existe, ¿no? Entonces, ese es un principio básico en el cual es muy importante que los responsables de las áreas de marketing, social, comunicación para el desarrollo, participen. Por eso dijimos hace un momento que esto es transversal y multidisciplinario. O sea, cuando hay un tema medioambiental, a veces, ¿qué nos pasa a nosotros? Nos juntamos toditos los que estudiamos o los que estamos vinculados al tema medioambiental. Pero ahí tiene que estar un comunicador, ahí tiene que estar un sociólogo, ahí tiene que estar un economista, ahí tiene que estar un ingeniero. Porque ¿quién va a hacer los proyectos? Un técnico. ¿Quién va a ver el financiamiento, el apalancamiento de recursos? Un economista. ¿Quién va a ejecutar de pronto y va a difundir los beneficios ante la comunidad de los avances que se está haciendo? Hay muchas municipalidades, como por ejemplo el caso de ustedes, ¿no? Que están haciendo este tipo de eventos, pero por ejemplo, una crítica constructiva. Este evento debió haberse difundido de una manera más amplia, porque si tenemos ya los medios de comunicación, la internet, yo creo que pudimos haber llegado inclusive hasta los mismos vecinos. De repente por ahí un vínculo a Facebook Live o a otras redes sociales, y de pronto que llegue directamente esto como un aporte de la municipalidad del INSE hacia la comunidad. Entonces, yo sí, respondiendo a la pregunta de Ángel Ramos, diría con unas estrategias, por ejemplo, de storytelling, puede ser, o de ATL o BTL, que son técnicas comunicacionales que manejan la gente especialista en medios de comunicación. Yo solo los conozco nomás de nombre porque trabajo con ellos siempre. Los periodistas, por ejemplo, los hombres de prensa, ellos tienen que participar. No solamente tiene que ser, como se dice, lo que llame la atención o lo que esté de moda, sino que algo que realmente va en favor de la población. Eso es un poco para responder que involucrarlos, ¿no? Involucrarlos, hacerlos partícipe, y yo creo que eso va a ayudar muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por la respuesta. Sí, de todas formas, un poco respondiendo también a su cuestionamiento, la presente sesión se está grabando, lo cual sí se va a poder transmitir y difundir posteriormente en las páginas o en las redes sociales de la Municipalidad del INSE, igual que todas las exposiciones que acabamos de tener durante el programa Educa, ¿no? A ver, para continuar con las siguientes preguntas, a ver, tenemos aquí la presentación con respecto al ODS 4. ¿En qué porcentaje de avance se encuentra en el Perú? Bueno, si puede dar tal vez algún comentario o tiene algún tipo de información. Sí, voy a dar un comentario que creo que nos va a ayudar muchísimo a todos nosotros y hacer una reflexión. Por ejemplo, a nivel educativo, el Ministerio de Educación mide el avance con dos indicadores importantes, que son lo que es la comprensión lectora y la habilidad matemática. Eso se llama y lo realiza en lo que es la evaluación censal estudiantil, el ESE, evaluación censal estudiantil. Y eso normalmente lo hace en niños de segundo y cuarto grado de educación básica regular. ¿Y cuál es el mensaje acá? Que Arequipa, Tacna y Moquegua son los 3 departamentos que en los 10 últimos años han logrado los 3 primeros puestos a nivel nacional. Increíble, ¿sí? Debería ser Lima, de pronto, pero no. Entonces, ahí hay que sacar una lección aprendida. O sea, ¿qué está haciendo Moquegua, Tacna y Arequipa para que los niños comprendan lo que leen? Para que los niños tengan habilidades matemáticas para poder generar ciencia, para poder generar cultura. Entonces, yo creo que por ahí hay al margen de, porque como país es un poco complicado darte un promedio, porque dicen que los estadísticos dicen que los promedios son engañosos. Claro, imagínate en un aula, ¿no? Si tú tienes alumnos, si te dicen que el promedio de nota de un aula es 10, ese 10 no es representativo, porque tú puedes tener un grupo de alumnos que tiene 20 y otro grupo de alumnos que tiene 0,0. Si tú sacas el promedio, te va a dar 10, pero ese 10 no representa a nadie. ¿Se dan cuenta? Por eso que es muy importante trabajar de manera, digamos, sectorizada,
de una manera demográfica para poder trabajar, porque la realidad del sur del Perú no es igual a la realidad del norte. Entonces, si bien los promedios pueden ayudarnos, sin embargo, es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros debemos sacar lecciones aprendidas. Entonces, en la evaluación censal estudiantil ha habido avances. Sin embargo, existe una evaluación global que ustedes lo deben conocer como especialistas en educación, que es la evaluación PISA. En la evaluación PISA, lamentablemente, el Perú está casi siempre liderando el último puesto. No recuerdo con qué país se para peleando quién queda en el último lugar a nivel internacional. Ahora, claro, hay algunos que dicen, pero ¿por qué no se evalúan con otros países desarrollados? Oiga, estamos globalizados. Entonces tenemos que ser medidos con, digamos, indicadores internacionales. Entonces eso es importante. Entonces, avances ha habido. Retos todavía hay muchísimos. Entonces yo los invito a revisar el ODS número 4 en el Instituto Nacional de Estadística, y ahí tienen una serie de indicadores. Como le digo, yo solamente estoy comentando solo 2 de ellos, que es comprensión lectora y habilidad matemática. Muchísimas gracias, señor Roberto, por esa respuesta. A continuación la vamos a ver con la siguiente. Nos menciona: según los científicos, debemos dejar de sobreexplotar los recursos naturales como actualmente lo hacemos, si es que queremos pensar en un futuro. Pero es esta sobreexplotación la que mantiene en crecimiento la economía. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir el ODS 8 y a la vez cuidar y conservar nuestra naturaleza para el 2030? Excelente pregunta, Ángel. No, independientemente de quién lo haya hecho, me parece una buena. Miren, yo soy profesor de un curso que se llama Gestión de la Ecoeficiencia en la Industria. Ese curso lo dicto en la Universidad de San, y precisamente es donde tratamos nosotros de impulsar lo que se llama la ecoeficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que impulsar en los estudiantes universitarios, aquellos que van a liderar las empresas mañana más tarde, que la industria contemporánea, la industria moderna, tiene que ser aquella capaz de poder diseñar productos y servicios que reduzcan el uso de los recursos naturales, pero a la vez mejorar la productividad. Ahí está el reto, porque el empresario va a querer ganar, el empresario obedece a intereses económicos, y eso no es un delito. Definitivamente hay inversionistas que apuestan su dinero para ganar, no para perder. Entonces, tú tienes que mejorar tu productividad, pero a la vez reducir el uso de los recursos naturales. Ahora, ¿cómo se puede esto? Con innovación, con mejores diseños, con tecnología, por ejemplo, de lo que se llama producción más limpia, con un montón de técnicas de recirculación, por ejemplo, del agua, todo esto lo que es las 12Rs, 13Rs, 4Rs, 5Rs, técnicas de reuso, reciclaje, etcétera, temas de reducción de la huella hídrica. Por ejemplo, no estoy seguro, ustedes me aclararán, no estoy seguro si, por ejemplo, la municipalidad del INSE tiene medida cuál es su huella hídrica. Ese es un indicador, por ejemplo, muy importante a nivel local, porque si yo quiero planificar, quiero desarrollar proyectos para impactar positivamente, primero tengo que medir, porque lo que no se mide no se puede gestionar. Es un principio básico en la ingeniería. Entonces, eso es fundamental. Entonces, mi respuesta a esta pregunta es aplicando ecoeficiencia. Y a ustedes ahí pueden googlear, pueden investigar, podemos conversar después sobre el tema, qué técnicas, qué herramientas, qué estrategias podemos aplicar como profesionales para poder mejorar productividad, pero reduciendo el uso de recursos naturales. Muchísimas gracias, Roberto, por su respuesta. A ver, a continuación me parece que tenemos 2 preguntas más. ¿Me pueden ayudar con la presentación? Listo. A ver, 3 preguntitas más. Nos dice, ¿quién se encarga de hacer el seguimiento del progreso de los objetivos de desarrollo sostenible en el Perú? Creo que ya lo había mencionado, pero si lo podría volver a compartir. Claro. En este caso, la respuesta es, no es una persona, sino una institución. ¿Y por qué es importante destacar esto? Porque las personas pasamos, las personas llegamos, cumplimos un rol, una misión, y luego seguimos, pero dejamos huella. Eso es lo importante, y creo que lo dijo hace un momento María Cruz,
queremos dejar una huella en la municipalidad. Y eso es lo enriquecedor, y yo la verdad la felicito porque si así pensáramos todos, qué bonito sería, ¿no? Entonces, en este caso es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Eso lo habíamos mencionado al inicio, hemos dado el link, y ahí se encarga, ellos sistematizan el avance de cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? De cada uno de estos objetivos, y lo importante es que es información pública, totalmente. Muchísimas gracias, ingeniero. Ya, bueno, ya era como última pregunta, ya que la quinta pregunta que vemos en pantalla ya la pudo contestar al inicio. Nos dice, ¿la ciudadanía participa en el proceso de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera? Número uno, por ejemplo, de muchas formas, de muchas formas. En realidad esta pregunta es bastante amplia, pero, por ejemplo, no quemando la basura, número uno. Número dos, teniendo, por ejemplo, áreas verdes, o sea, cuidando los parques y jardines, teniendo áreas verdes dentro de su propia vivienda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estas áreas verdes lo que permiten es hacer un proceso químico que se llama fotosíntesis, que quiere decir, en pocas palabras, que limpia digamos, las emisiones como el dióxido de carbono y purifica el aire para la salud. Entonces, yo creo que hay pequeños tips, pequeñas estrategias para la comunidad, para los vecinos, sacar, por ejemplo, su basura o hacer una segregación o separación de los plásticos con el papel y de pronto tener en bolsas separadas, que no es complicado, ¿no? A veces nosotros perdonen el término, pero por flojos, agarramos y en una bolsa metemos todo, ¿no? Pero ¿qué nos cuesta como ciudadano también poner el hombro? O sea, tener nuestra basura de alguna manera, por lo menos preclasificada. Yo creo que con eso ya estamos ayudando bastante para que las autoridades puedan, digamos, optimizar su trabajo y poder hacer todo este proceso, bueno, dentro de un montón de técnicas. Otro, por ejemplo, no botar el aceite de las frituras al sumidero. Muy simple. Ponerlos en unas botellas, y hay instituciones que se encargan de recoger estos aceites, porque a veces, ¿qué es lo que sucede? Terminamos de freír las papas, lo que fuere, y si ese aceite ya está, bueno, a algunos le dan un montón de uso, ¿no? ¿Qué hacen? Lo echan en el lavadero. Y ese aceite lo que va a hacer es que el costo operativo de las plantas de tratamiento de aguas residuales sea más alto. Lo mismo con los restaurantes, ¿no? Cuando los restaurantes, por ejemplo, lavan el pescado, normalmente el pescado viene con sal. Y cuando yo elevo el nivel de sal, en este caso el pH del agua, y eso lo mando por digamos, el desagüe público, lo que estoy haciendo, escuchen bien, es elevar el costo operativo de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Quiere decir que si la municipalidad iba a invertir en parques y jardines, va a tener que gastarlo en estar, digamos, optimizando o haciendo una limpieza, y por ende, pues, hay que utilizar mejor los recursos. Yo creo que hay muchos tips, muchas técnicas de aplicación directa para que el vecino realmente se sienta comprometido y feliz de vivir en un distrito limpio y sano, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias por su respuesta, señor Roberto. Ahora, tenemos dos preguntas más en el chat, si es que habría un poco de tiempo para poder contestarlas. Una nos menciona si existen leyes de protección a nivel nacional o de carácter internacional, entiendo yo, y quién los arbitraría en este caso para que se cumpla. Claro, normalmente la ley marco de cambio climático mira, esa es la primera. Es más, nuestro país es relativamente joven, recién tenemos una ley marco de cambio climático, recién se ha aprobado la reglamentación. Entonces, lo que sí existen para las empresas son los estándares de calidad ambiental, que eso va a estar en función al tipo de industria que se genere. O sea, no hay una respuesta única. Son los ECAs o los límites máximos permisibles en cuanto al tema del agua, la cantidad de coliformes que debe tener el agua para consumo humano, para consumo agrícola, para diferentes sectores. Eso, como digo, es una pregunta bastante amplia, depende del sector al cual se esté dirigiendo, pero yo creo que estamos por buen camino, pero como se dijo hace un momento, el tema medioambiental a veces es un segundo o tercera prioridad, ¿no? Yo creo que ahí lo que tenemos que mejorar es poner como prioridad número uno de este tema tan importante que es para la salud y para la vida misma.
Listo, muchísimas gracias. Y bueno, ya estas dos últimas preguntas, de todas formas igual se puede hacer algo corto, nos menciona de que en el Perú existen muchas empresas de lo que son textiles. ¿Cómo este sector, se podría decir, podría aportar o tener iniciativas con respecto a los ODS? Y la última, bueno, creo que es una pregunta un poco más social, nos dice, ¿cuál es la efectividad o no? ¿De qué nos sirve poder segregar en casa o en la fuente si al final los recolectores de estos residuos terminan mezclando todo la basura al fin y al cabo, ¿no? ¿Nos podría igual comentar tal vez alguna de estas dos preguntas? Sí, sí, excelente. Hace un par de años, un año y medio más o menos, asistí a un evento internacional sobre la industria textil en la Facultad de Ingeniería de Textil en San Marcos, y una expositora vinculada directamente al rubro textil empezó su discurso pidiendo perdón, pidiendo disculpas y diciendo que la industria textil es una de las industrias que más impacto negativo genera en el medio ambiente. Y esto normalmente, ¿por qué? Por el tema del uso de los insumos, por el uso de los tintes, por el uso de las técnicas y el agua que necesita, por ejemplo, para lavar los jeans, todos estos insumos, toda esta tecnología que se aplica en la industria textil. Por eso que ahora se está impulsando mucho la textil, pues, sostenible, ¿no? La industria textil sostenible, con el reuso de prendas, con el tema de aplicaciones de tecnología moderna, contemporánea. Entonces, yo creo que ahí hay un gran reto también, así como en la misma agricultura, ¿no? La agricultura utiliza más del 60% del agua que nosotros tenemos en el país. Entonces, ahí hay un reto, por ejemplo, de aplicar técnicas de riego tecnificado en la agricultura, riego por aspersión, por goteo, las que fueren. Entonces, hay mucho todavía por avanzar, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que así como en la industria textil, así como en el sector agrícola y en los diferentes, por ejemplo, yo no sé cómo es el regado en Lince, pero en algunos distritos todavía se sigue regando parques y jardines, por ejemplo, por el método de inundación. Increíble, increíble que todavía pues reguemos con unas mangueras y dejemos la manguera que inunde un parque y un jardín. No lo he visto en Lince, les soy sincero, he visto en otros lugares, pero habiendo ya técnicas. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Que hay vecinos pues que lo primero que hacen es, digamos, los que son amigos del ajeno, lo primero que hacen es robarse pues las cintas de estos procesos de riego tecnificado para que lo vendan en el mercado negro. O sea, también ahí hay que colaborar, ¿no? Porque a veces las autoridades implementan proyectos y muchas veces algunos malos vecinos también, que son pocos, pero existen, o a veces vienen de otros lugares también, afectan a los proyectos. Entonces, ahí yo creo que también se sacan agua del parque. Claro, también se sacan agua de los parques, o sea, hay que aplicar muchas técnicas, muchas propuestas, siempre de un punto de vista colaborativo, ¿no? Desde un punto de vista donde el vecino participe, donde el vecino sea, digamos, un actor principal, porque el que participe en un proyecto cuida los beneficios, cuida a su familia. Entonces, y la otra pregunta era... Era sobre qué puede segregar la basura en la fuente, si los recolectores de basura lo mezclan cuando recogen la basura, ¿no? Una práctica que se ve a diario, ¿no? Lo he visto en universidades privadas. He visto que, por ejemplo, colocan por colores la basura, pero cuando viene el recolector agarra todo y lo tira en un mismo sitio. Entonces, yo creo que ahí todavía hay estrategias, de pronto el vidrio, las pilas. Inclusive he visto ahora que en los electrodomésticos ya aparecen a los costados de los electrodomésticos modernos stickers de instituciones que te reciclan los productos electrodomésticos que ya no tienen uso. Sí, porque lo que hace la mayoría, ¿qué cosa es? Tirarlo a la basura, tirarlo por el techo o venderlo a un chatarrero. Entonces yo creo que poco a poco se van a ir dando estrategias, pero eso tiene que ser, hay un concepto, y miren, yo lo voy a escribir aquí en el chat. Esto se llama, para los que tienen interés, es una metodología de gestión de proyectos que se llama mapeo de alcances. Mapeo de alcance, probablemente ustedes hayan escuchado el marco lógico, el PMI, etcétera. Pero la metodología de gestión de proyectos, mapeo de alcances,
está vinculado principalmente al tema de comportamiento, al cambio de comportamiento. Y se lo digo esto con un ejemplo muy, muy chiquito y básico. Cuando se construye un puente peatonal, normalmente los técnicos, ¿qué decimos? Se ha invertido tanto en presupuesto, se ha invertido tanto en tiempo, la liquidación está ahí, etc. Pero ¿qué sucede cuando evaluamos el proyecto y vamos, miramos el puente peatonal y resulta pues que el puente peatonal nadie lo usa? Entonces la pregunta es, ¿para qué sirvió el proyecto si el puente peatonal nadie lo usa? Lo que sucede es que muchos de nosotros los técnicos no evaluamos un proyecto por el impacto en el cambio de comportamiento que tenga en el vecino, sino simplemente construimos el proyecto, gastamos el presupuesto y hacemos la liquidación del proyecto. Entonces, la idea no es hacer el proyecto por hacer, sino que la idea y el objetivo, por eso yo los invito a revisar esta metodología, googleenlo, mapeo de alcances, o si no se comunican, yo les puedo dar algún alcance, basa su objetivo principal en evaluar el cambio de comportamiento. Y yo creo que cuando el ser humano cambia su comportamiento, los proyectos son sostenibles. Si no, simplemente es gasto de recursos en infraestructura que muchas veces, como en muchas partes del Perú, quedan, como se dice, como elefantes blancos. Y eso es lo que hay que tratar de evitar, más aún en un proyecto medioambiental. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, por esa respuesta. No sé si tiene un comentario, licenciado. Sí, quisiera de repente aportar, ¿no? Sobre las respuestas que nos ha dado en relación a qué proyectos venimos desarrollando en LINCE. Usted bien lo ha dicho. Cuando se hace un riego por inundación, se pierde aproximadamente entre el 30 al 40% de agua, ¿no? Nosotros tenemos un canal de regadío que proviene del RIMA, que va por el río Surco. Entonces llega al distrito y lo que hemos hecho es un proyecto de canalización para tener una zona de almacenamiento de agua, ¿no? Y poder optimizar el riego del distrito, de todas nuestras áreas verdes del distrito. Desde el 2012 existe ya la prohibición de que se rieguen las áreas verdes con agua potable, ¿no? Entonces nosotros hemos implementado ya este proyecto que ha sido viabilizado, se está ejecutando, estamos en un nivel de avance del 60% ya, y ya próximos a culminar. Este proyecto nos va a permitir, uno, a plantearnos proyectos, como usted lo ha dicho, riego, ¿qué tipo de riego necesita? Un riego por aspersión, ¿no? Almacenar el agua para el riego de las calles internas de todo el distrito, porque muchas veces trabajamos en base a un plan de manejo de recuperación de áreas verdes, pero yo me empiezo a ampliar áreas verdes en las calles del distrito, que la mayoría los ha convertido en cocheras, reviento las áreas verdes, siembro mi área verde, siembro el gras americano, que tiene alta demanda hídrica, más o menos 10 litros de agua por metro cuadrado. ¿Y de dónde saco el agua? Y empiezan las críticas, que han sembrado y se ha muerto. Entonces, lo primero que yo debo de garantizar, si quiero ampliar áreas verdes, es agua. ¿De dónde voy a sacar agua? Entonces, es por eso que nosotros hemos implementado este proyecto. Venimos trabajando también para poder hacer alianzas estratégicas con algunas empresas, ¿no? Sobre la responsabilidad social y ambiental. Hemos cambiado las luces, por ejemplo, en energía, si hablamos del tema energía, teníamos estas luces amarillas, ¿no? Que jalan mayor cantidad de energía y no da una vistosidad de repente. Hemos cambiado el sistema de luces por las luces LED. Entonces, esto también nos ayuda, ¿no? Ese tipo de, por ejemplo, también hemos trabajado, ahorita estamos trabajando exclusivamente con las instituciones educativas, con este proyecto Educa. ¿Por qué? Porque le digo que queremos formar ciudadanos responsables, ¿no?
Por eso hablamos de Sembrando Valores. Estamos elaborando material educativo para darle soporte. Pintando Aprendo es una edición que nosotros hemos trabajado sobre el manejo de nuestros residuos sólidos. Y este año también se les va a dar alcance a todas las instituciones con las que venimos trabajando este material, este pequeño libro, que es un material de trabajo para los niños. Entonces los niños no solamente conocen cómo se hace el manejo de nuestros residuos sólidos, sino también conocen qué es lo que existe en el parque, qué es lo que tenemos en nuestro distrito. Si bien es cierto, nadie defiende algo que no conoce. Entonces, nosotros queremos que el niño conozca que tiene un parque bombero, que tiene un parque Ramón Castilla, que este parque Ramón Castilla tiene 10 hectáreas y que es el pulmón de Lima. Que tenemos una biodiversidad de flora, fauna en nuestro parque y hemos elaborado una ruta ecoturística donde el niño conoce a las especies que tenemos en nuestro parque, y no solamente por conocer, sino porque también necesitamos identificar qué tipo de especies son, si es un Nicticórax, si es una garza blanca, si es una ave migratoria. Entonces, el componente se va articulando, ¿no? Bueno, de todas formas, bueno, muy agradecido también con las palabras, esperando que se pueda reconectar la licenciada para culminar con su opinión. Vamos a dar pase a este pequeño espacio que lo hemos denominado de ¿qué nos llevamos hoy? Hemos tratado de recopilar las ideas fuerza o las ideas más importantes que quisiéramos que nuestros participantes se lleven de la presente exposición o espacio. A ver, sigamos siguiente, por favor. Bueno, hemos recopilado 4 ideas fuerza de la presente exposición. Vamos a mencionarlas una por una, ¿sí? La primera idea es: estamos en una situación de pandemia que es muy complicada. Peor, no podemos dejar de generar desarrollo, pero no podemos dejar de generar desarrollo en pro a un mejor futuro. Las limitaciones en las que vivimos deben hacer despertar la creatividad que tenemos, y este es el momento. Dice como primera idea fuerza. Como segunda idea fuerza que hemos podido recopilar es: han pasado 6 años de la implementación e inicio de la Agenda 2030, pero todavía hoy algunos indicadores sin definirse en el Perú. Hay algunos indicadores sin definirse. Esto limita, de alguna forma, el avance y seguimiento de cada uno de ellos. La tercera: solo a través de las alianzas que incluyan a todos los actores de la sociedad es que será posible alcanzar las metas trazadas hacia el 2030. Y por último, es muy importante trabajar en el fortalecimiento de nuestras instituciones públicas desde la parte técnica y práctica. En los ministerios se deciden las políticas públicas en el país que se rigen de los globales, y eso no puede ser tomado como un juego. Son estas decisiones las que terminan afectando a todos los peruanos. Es un poco de las ideas que hemos podido recopilar del presente espacio, y bueno, ahora vemos que podemos tener de nuevo la presencia de la licenciada para que pueda culminar con su opinión y también exposición. Adelante. Van a disculpar de repente el corte que hubo. Quiero terminar agradeciendo a cada uno de ustedes, los docentes, los miembros que están participando en esta reunión, porque nos llevamos, aprendemos y la educación es esta. Todos los días se aprende, todos los días aprendemos, ¿no? Entonces yo he aprendido de una niña, de una institución educativa, Lince Futurista, me presenta su proyecto Lince Futurista. Quiero al Lince con ciclovías, quiero al Lince con áreas verdes, quiero al Lince con los departamentos con techos verdes, quiero al Lince con paneles solares, quiero al Lince desarrollado un lugar acogedor para el vecino. Entonces, para mí fue una experiencia, fue como recibir una bofetada, ¿no? Una niña entre 9 a 10 años, que fue ganadora de un concurso que elaboramos el año 2020, donde nos presentó el proyecto Lince Futurista, ¿no? Donde nos recogía experiencia de Singapur y de Suiza, y creo que son modelos que debemos de seguir, y que también yo he aprendido bastante de ella, porque nos invita a seguir trabajando y también nos ayuda a no perder la fe, ¿no? Porque se nota que queremos, ¿no? Y día a día vamos sumando estos esfuerzos para lograr construir una ciudad sostenible. Entonces, quiero agradecerle, ingeniero Roberto, su participación, y a todos los miembros, ¿no? que el día de hoy están participando en esta reunión. Estamos el día de hoy trabajando con docentes, hacemos distintas plataformas para poder llegar a toda la población. Trabajamos con instituciones educativas a nivel inicial, primaria, secundaria, también una reunión de trabajo de este tipo con los padres de familia, de este tipo con los docentes, de este tipo también con promotores ambientales a nivel del distrito y también a nivel de los delegados vecinales.
y también con todos los vecinos, ¿no? Entonces, agradezco infinitamente, ingeniero Roberto, su aporte, que es muy valioso para nosotros. Quisiéramos invitarlo para las reuniones que se van a llevar a cabo en los distintos niveles, como los que les he explicado, que estamos trabajando, para que podamos seguir compartiendo y también podamos alcanzar estas 17 ODS de la Agenda 2030. 2030 no está lejano. El 2030 ya está sobre nosotros y debemos de implementar este tipo de proyectos ambientales que nos permitan y nos garanticen a nosotros vivir bien, ¿no? Hablamos del buen vivir, hablamos de la conservación del medio ambiente y estoy segura que muchos vecinos más se van a sumar a esta iniciativa porque es nuestra casa, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a todos los miembros de las distintas instituciones educativas por estar en este evento. Gracias. Muchas gracias, licenciada María Cruz, por sus palabras y por su invitación también, la cual tomo con mucho agrado y quedo atento, digamos, a las coordinaciones que se tengan que hacer. Nada, muchísimas gracias, me he sentido muy, muy cómodo de estar con ustedes. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a todos, en verdad, por haberse conectado a esta presente sesión. Nos vemos en una próxima oportunidad.